Los que no pudieron conectarse la van a poder ver, está quedando grabada. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Hoy van a tener dos maestros para la clase. Va a estar acompañándome mi esposa, también acotando, haciendo algunos comentarios junto conmigo acerca de la enseñanza. Y lo voy a hacer también diferente en este sentido. Normalmente se hace el resumen, aproximadamente 25 a 30 minutos, y después se abre el espacio para que puedan comentar, para que puedan participar. Esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. Voy a ir exponiendo cada uno de los puntos de la enseñanza, que son 5, y en cada uno de los puntos me voy a detener y voy a abrir el espacio para que puedan participar acerca de ese punto en particular que vamos tocando. Eso nos va a ayudar a que nos vayamos animando, rompiendo el hielo desde los primeros minutos y así no nos extendemos al final de la enseñanza, aunque con libertad, si hay algo que compartir, no se queden con ello. Yo veo que algunos de ustedes no solamente repiten lo que escucharon en la enseñanza cuando mandan sus notas, sino que también comparten testimonios personales y esos me bendicen, me edifican y me gustaría que pudieran compartirlos también aquí junto con todos para que todos seamos edificados. Ese es el propósito de todo lo que se hace en la iglesia, es la edificación de los creyentes, ¿no? Además de glorificar a Dios. Así que no tengamos pena de compartir una experiencia personal, algo que el Señor habló a nuestra vida, específicamente en esta enseñanza y en alguno de los puntos. Así que bueno, pues voy a dar inicio. Repito, el título de la enseñanza es El modelo de paternidad. Es el tema número 7 de esta serie, Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. ¿Hay alguien que quiera leer el versículo base? A ver, vamos a empezar así, participando de esta manera. ¿Alguien que quiera decir cuál fue el versículo base de esta enseñanza? Levante la manita y le damos espacio para que pueda compartir el versículo, leer el versículo, no de memoria, pero sí que pueda leerlo por lo menos, ¿no? A ver, veo alguna mano levantada. Ahí disculpen, estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo, pero a ver, ¿no veo manos levantadas? Ok, bueno, entonces lo digo yo levanto la mano, yo mismo. Salmo 103, versículo 13, es el texto base que dice, como el Padre se compadece de los hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen. Y también la nueva traducción viviente, que es otra versión, una versión más parafraseada, más sencilla, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y bueno, como se mencionó en la enseñanza que ya escucharon, el propósito de la serie no es solamente proveer información, sino que podamos conectar estas relaciones familiares con la iglesia, con la manera en la que hacemos iglesia. Así que estamos tratando de matar dos pájaros de un tiro al hablar de la familia y al también aplicarlo a la iglesia, porque como sabemos, la iglesia está formada por familias y también formada por miembros de familias, así que es bueno que sepamos lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de la familia para aplicarlo a nuestra vida, pero también para aplicarlo a nuestra iglesia, porque muchas cosas se reflejan de lo que es en nuestra familia, se reflejan en la manera en la que nosotros interactuamos con la iglesia y las cosas que nosotros esperamos de la iglesia, ¿no? Estamos ahorita en Efesios capítulo 5, es lo que hemos estado tomando como base para ver cada uno de los elementos de las familias. Hemos hablado acerca del propósito de la familia, hemos hablado acerca de las esposas, acerca de los esposos, acerca de los hijos, y ahora vamos a llegar al versículo 4 de Efesios 5, en donde habla acerca de los padres. Sin embargo, queremos tomar como modelo, antes de empezar a hablar de los padres, queremos ver a Dios, perdón, como nuestro Padre. Y de eso es de lo que trata esta enseñanza. Y al principio planteaba yo un aforismo o una frase que se repite a menudo. La frase es, Padre no engendra, sino el que cría. Y yo creo que esta frase pues la hemos escuchado muchísimo, algunos de nosotros la hemos abrazado y yo entiendo que venimos todos de diferentes contextos culturales, familiares, de otros países, de diversos países y algunos quizás, muy probablemente entre nosotros, fuimos criados o fueron criados, no es mi caso, pero fueron criados quizás por una abuelita, por un abuelito, por un tío, tuvieron un padre ausente. Y esta frase, padre no es el que engendra, sino el que cría, viene a ser pues una frase que nos simpatiza, una frase que nosotros la abrazamos
Y aunque por un lado sí honramos a los padrastros, a los tutores, a los abuelos que asumen la responsabilidad que un padre biológico pues simplemente no asumió, pues ellos pues se les honra, ¿no? Por esto, por asumir esta responsabilidad, por mantener a personas, incluso en los matrimonios en donde pues tienen los hijos, los de uno, los del otro y los mutuos, pues hay un padrastro allí, ¿no? Generalmente, o una madrastra que asume pues el rol de padre, de madre, cualquiera que sea el caso, con esos hijos y bueno, se honra eso no lo hace cualquiera, de hecho, es algo que Dios hace también con nosotros, el adoptarnos como sus hijos y Él pues es el modelo de padre adoptivo, pero queremos centrarnos, o en este primer punto, quiero centrarme en este mal uso que se le da a la frase, en esta exclusividad que se le da a la frase, en la que se justifica el resentimiento contra el padre ausente o contra el padre que pues a lo mejor no fue muy bueno, que digamos, y eso le da licencia a algunos para decir, no, tú no eres mi padre, tú me engendraste, pero en realidad tú no eres mi padre. Y eso hemos visto que es una deshonra. En la enseñanza anterior, cuando hablamos acerca de los hijos cristianos, vimos que el tratar así al padre biológico es una deshonra y es una, pues algo que Dios no aprueba, ¿verdad? Algo que Dios no ve correctamente, aunque el mundo lo vea correctamente y diga, sí, es cierto, tú no le debes ninguna honra a esa persona, padre ausente, borracho, lo que sea. La palabra nos enseña que no, la Biblia nos dice, honremos a nuestros padres y no deja ninguna cláusula o justificación para no honrarlos. Eso puede ser en cualquier situación y eso ya nos eleva el estándar a nosotros. Aquí también no sé si quiero, si mi esposa, perdón, quiere acotar algo, quiere comentar algo, estamos entre los dos compartiendo la clase, pero nos encontramos a menudo nosotros con personas que tienen ese resentimiento contra sus padres. No sé, tú a lo mejor te has encontrado por ahí con alguien que tiene ese resentimiento contra sus padres porque sus padres le abandonaron y hasta cierto punto pudiera ser algo que es válido, ¿no? Que pudiera ser válido, que pudiera justificarse. Pues humanamente sí, sí se justifica porque pues la carne no deja de florecer a veces, pero tú mencionabas en tu enseñanza que como hijos de Dios eso queda obsoleto, que cuando tenemos ese modelo que fue Dios o que es Dios para nosotros, no nos da los espacios para poder justificar el hecho de que el padre que nos engendró nos abandonó o que no, o tal vez no abandonó físicamente, pero tal vez no tuvimos el modelo y tratamos de justificar aún los patrones que tenemos como papás Uh -huh. por el ejemplo que tuvimos de nuestros padres, pero aún en eso el Señor derriba todo eso cuando venimos a Cristo porque, y uno trata de justificarse, bueno, soy así porque mi papá lo fue, pero tenemos el mejor ejemplo que está en la palabra de Dios y cuando nos empapamos en la comunicación con Dios, pues Él nos va enseñando, Él nos va, va tomando el lugar y nos va amando y nosotros amándolo a Él y vamos viendo esa parte paterna, espiritual pues nos va corrigiendo. La realidad es que todos los padres tenemos áreas débiles. O sea, hasta el mejor padre terrenal va a tener áreas de desarrollo porque somos humanos. Entonces, un hijo, pues siempre va a tener algo que decir malo acerca de sus padres, pero eso no debe ser usado como excusa para no honrarles, como dice la palabra, porque eso de juzgar a los padres puede ser muy subjetivo, ¿no? O sea, alguien puede agarrarse de allí y decir, por ejemplo, mi papá nunca fue cariñoso, nunca me dio un abrazo, y eso, pues sí, quizás puede que sea una realidad. Hay personas, padres que no son muy efusivos, muy cariñosos, pero eso no debe ser una excusa para decir que tuvimos un mal padre, ¿no? Y para no honrarle. Así que bueno, eso nos deja a nosotros un estándar más alto. Siempre la palabra nos pone un estándar más alto en cuanto a lo que se espera de nosotros. El mundo, y como este aforismo, este refrán que estamos tocando, el mundo siempre va a buscar excusas para no hacer lo que se espera de nosotros y lo que en el fondo nuestra conciencia nos dice que hagamos, ¿no? Que es honrar a nuestros padres, pero Dios siempre nos va a subir el estándar. Recuerdo cómo Jesús decía, ¿no? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Aquí pudiera decir Jesús, ¿no? Oísteis que fue dicho, padre no es el que engendra, sino el que cría, mas yo os digo, ¿no? Honren a su padre y a su madre. Y de eso se trata
este primer punto, esta introducción. Y continuando en la introducción, para poder hablar de paternidad, es necesario que tomemos, en vez de aforismos del mundo o ideas del mundo, que tomemos a Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo. Y vemos cómo en la palabra de Dios el Señor siempre se mostró como padre ante su pueblo. Él decía de Israel, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Sí, así que ahí Dios nos enseña y nos empieza a modelar cómo es la paternidad. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, oren así, Padre nuestro. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús no solamente hace las paces con Dios, sino que viene a ser hijo de Dios. Es lo que dice Juan 1:12. Dios el Padre fue quien nos engendró, fue quien además nos adoptó como sus hijos, y esa relación con el Padre que nosotros tenemos, a la que tenemos acceso por gracia, es la que nosotros debemos de reproducir en nuestros hijos. Es decir, si hemos experimentado esta paternidad de Dios sobre nosotros, esa adopción que nos hizo cuando éramos sus enemigos, pues nuestro deber ahora, como hijos de Dios, es imitar a Dios como Padre, imitarle y hacer exactamente, duplicar o emular lo que Él hace con nosotros. Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar Abba Padre. Y esta palabra Abba era la manera cariñosa en la que los hijos le llamaban a sus padres. En el hebreo la palabra padre es Abe, y Abba es como una manera cariñosa. ¿Cómo le dices tú a tu papá? Papito, papi. A mí mi hijo David me dice pa, ¿sí? O sea, no papá, sino pa. O sea, y lo acorta, y esa es su manera de decirme, pues, con cariño, ¿no? De llamarme con cariño. Avi, si me dice papi, las niñas son más tiernas, los hombres somos más cortos, ¿no? Secos. Pa. Pero finalmente es una manera cariñosa de decirlo. Y bueno, así nosotros también en Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, a su presencia y hablarle con confianza, porque al final Él conoce nuestros pensamientos. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes todas. Por esto hemos estado viendo los viernes estos temas de importancia para la iglesia, en el que podemos o no orarle al Espíritu Santo. Mira, cuando oramos al Señor, estamos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si oramos al Espíritu Santo, no vamos a ofender a Dios, aunque tengan diferentes funciones. Y ay, se me escapó y oré al Espíritu Santo, o estoy orando mal, mira, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y a veces nosotros, dice Romanos, que no sabemos cómo pedir o cómo expresarle a Dios, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que no debemos de tener temor de entrar a la presencia de Dios y hablarle con Él y decirle, Abba Padre, por el Espíritu, le aclamamos a Él, Abba Padre. Y es en esa comunión íntima con Él en la que le vamos conociendo, vamos experimentando a Dios como Padre, y eso es para poderlo duplicar, para poderlo imitar para con nuestros hijos. Hemos visto que Dios nos engendró, Dios nos creó, Dios nos salvó y nos adoptó. Él es el Padre en el sentido absoluto de la palabra. Sin embargo, en el griego, la palabra padre o pater nos da varias ideas, nos da varias funciones o sinónimos de lo que hace un padre. Y una de ellas es sustentar. Sustentar es hacer que algo se mantenga. Una planta se sustenta cuando nosotros la vamos regando, la vamos exponiendo al sol, y todo esto tiene que ver con lo necesario para subsistir. Y esta es una de las funciones más visibles de un padre, del padre, de los papás. Nosotros naturalmente tenemos esta función de ser proveedores, de poner un techo a nuestra familia, de poner pan sobre la mesa. Bueno, así Dios nos muestra, Él es siendo el Padre por excelencia, Él siempre provee. ¿Y cómo trató a su hijo Israel, la nación de Israel? Bueno, proveyéndoles lo necesario: agua, pan, el maná, sombra cuando hacía calor, fuego cuando hacía frío, vestido, calzado. Y así es como Dios se muestra como Padre. Pero yendo más allá, no solamente a lo material, Dios nos provee el sustento para nosotros hacer su voluntad. Es decir, Él nos revela su voluntad
nos dice qué es lo que espera de nosotros, pero a la vez también nos da los recursos para poder hacer su voluntad. En Mateo 7:9, el Señor Jesús dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Bueno, ningún padre en sus 5 sentidos va a hacer esto. Ningún padre. Y sigue diciendo el Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, escuchemos esto, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, el Señor nos dice, miren, ustedes son padres, los que son padres, y son humanos, son imperfectos, y siendo imperfectos y malos a veces, con esa naturaleza pecaminosa, le dan a sus hijos lo necesario para que subsistan. ¿Cómo no les daré yo a ustedes no solo lo material, sino también lo necesario para hacer su voluntad? Y así ningún cristiano se puede quejar de decir, no, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque Dios no pone en mí el querer como el hacer. No, 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 eso son excusas, son pretextos, porque el Señor nos da todo lo necesario para hacer su voluntad. Si alguien dice, es que yo no puedo y es hijo de Dios, bueno, está entrando en un terreno muy peligroso porque está diciendo, pues Dios no me está proveyendo para lo suficiente para hacer su voluntad. Y Él nos ha dado a su espíritu, Él nos ha dado todo lo necesario. Eso es en cuanto a hacer su voluntad, pero también nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que hizo posible que nosotros fuéramos salvos. Nos da también, por supuesto, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará a nosotros también todas las cosas? Así que esto es, en este primer punto de nuestro Padre como sustentador, podemos hablar muchísimas cosas, podemos hablar acerca de cómo Dios incluso sustenta a los que no son sus hijos todavía, o los que incluso le van a rechazar, haciendo salir su sol sobre justos e injustos. Dio también a su Hijo Jesús por todos, por los que le van a recibir y por los que no. Él, nadie va a poder decir y pararse delante de él y decir, tú no proveíste sacrificio en tu Hijo por mí. No, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Así que allí tenemos a Dios como un proveedor que es maravilloso, que es abundante, un Dios que nos da todas las cosas. Así que, pues, si quieres comentar algo también al respecto. Bueno, no sé si querías darle. Sí, sí, antes de eso, bueno, voy a abrir aquí el lugar, por si alguien quiere comentar, pueden levantar su mano para comentar acerca de lo que hemos expuesto hasta ahorita. Hemos hablado la introducción, hemos hablado de este primer punto, el padre como sustentador. ¿Hay alguien que quiera compartir algo en su experiencia o un testimonio acerca de cómo experimentaron a padre como a Dios Padre como sustentador? Ahí está Marta, adelante. Buenas noches, hermanos. Pues muy bonito punto que podemos ver desde aún antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, cómo Él se estuvo manifestando en ese amor y misericordia que Él tiene con nosotros, que claro que creo que muchos de nosotros tuvimos padres que no fueron salvos y que hicieron lo mejor para proveernos ah, materialmente, a lo mejor no emocionalmente ni nada así, pero al conocer a Cristo, pues ves cómo su cuidado y su amor estuvo con nosotros desde un principio, desde que nos podamos recordar. Y es algo muy bonito en ver cómo, a pesar de todas las cosas, los tiempos difíciles, seguro que unos más difíciles que otros, ah, que vimos la mano del Señor para tenernos o a prepararnos para ese momento de venir a conocerlo como Salvador y pues como Padre celestial y pues experimentar ese amor que a lo mejor muchos de nosotros deseábamos de nuestros propios padres. Y pues qué tan gran muestra de amor de parte del Señor. ah, Saber que aun cuando no lo conocíamos, tuvo misericordia de nosotros, tuvo cuidado de nosotros, ah, que siempre estuvimos en su mente, así lo veo yo, que siempre estuvimos en su mente para prepararnos para llegar a ese día de finalmente reconocerlo como esa necesidad que teníamos como Salvador primeramente y como ese Padre, ese amor que necesitábamos y anhelábamos. Eso es de mucha bendición saber que
aun cuando no lo conocíamos, tuvo mucha misericordia y amor con nosotros. Es Amén. todo. Amén. Dios es nuestro Padre, nuestro sustentador. En ese punto yo creo que la mayoría de nosotros los padres, los varones, pues nos sentimos comprometidos con eso. Y ahí pues hay una advertencia también, ¿no? Porque para Dios es prioridad lo espiritual y después está lo material. Sí, a veces volteamos las cosas, ¿no? Con Dios y están las iglesias de la prosperidad, como se conocen, ¿no? En donde el énfasis es lo material, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, pero la palabra nos muestra eso como una consecuencia. La palabra dice que Él quiere hacernos a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo Jesucristo, que Él quiere santificarnos. Entonces, nosotros como padres debemos de imitar a Dios en eso y darle prioridad a lo espiritual, porque hay algunos que caen en ese error, ¿no? Sí. De darle prioridad a lo material antes que a lo espiritual. Sí, porque hay papás que se sienten dentro del éxito cuando pueden proveerle las cosas materiales a sus hijos, de que a sus hijos no les falte pues lo que el mundo les enseña en la superficialidad de obtener todo lo material, carro del año, las mejores universidades, que el niño no le falte la ropa, ¿no? De marca y cuando en realidad pues eso está muy lejos de un padre exitoso. Al contrario, yo creo que es un padre bastante cobarde porque ser un padre ejemplar conforme a la palabra del Señor, pues es instruir, es enseñarle a tus hijos, no por lo que les puedas dar materialmente, sino el tiempo, la instrucción cálida y pues y a veces el papá no está dispuesto a pagar ese precio porque es trabajo, es más fácil arrimarle al niño el último iPad o el último juego que está de moda, es más fácil arrimarle eso a que realmente el papá se pueda dedicar a instruir, a pasar tiempo con el niño, llevarlo al parque, escucharlo, enseñarle cómo cambiar la llanta, el aceite, no sé, cosas básicas, ¿no? En el hogar y pasar tiempo en comunión con su hijo, lejos de lo material. Sí, esa es una buena advertencia para nosotros los padres, no sacrificar el tiempo con nuestros hijos por el tiempo de trabajo para darles cosas. Finalmente, ellos necesitan un padre más que un iPad. Así que bueno, por ahí tengo a Julio. Adelante, Julio. Dios los bendiga, pastores. Buenas noches, hermanos. Y sí, bueno, tendemos a buscar lo más fácil. Bueno, siempre, bueno, todavía no soy padre, pero puedo hablar como hijo y he visto el sustento del Señor mucho antes de que lo conociera y ahora, ¿no? Más allá, bueno, la enseñanza, la corrección, la disciplina que el Señor ha dado en el transcurso de estos años a través de la iglesia, eso ha sido el mayor sustento que ha podido proveer el Señor. Y ahora haciendo el resumen aquí en el apartamento donde el Señor ha proveído, pues levanté mi mirada y veo a mi alrededor y digo, Señor, me ha dado lo justo y necesario para poder vivir y así glorificar su nombre, ¿no? Y eso me derritió el corazón de saber dónde estoy ahorita y todo lo que tengo es gracias al Señor y su bondad, ¿no? Y digo, wow, qué padre tan amoroso, tan tierno, tan sabio es nuestro Padre Celestial. Pues viendo por otro lado, así como estaban comentando, pues, al papá que no conoce a Dios o le cuesta seguir el ejemplo del Señor, de nuestro Dios Padre, buscando lo más fácil, ¿no? Así como comprar el tiempo, mejor dicho, al niño, o sea, no sacrificar, no ver el que es necesario pasar tiempo con los hijos, enseñándole la palabra, dándoles ejemplo, dándole ese ejemplo de vida siendo el discípulo de Jesús para ser como Dios, para ser como Jesucristo. Pues me siento muy bendecido de poder volver a escuchar la enseñanza y me edificó mucho. Esa es mi aportación. Muchas gracias.
Amén. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, tenemos más que quieren participar acerca de lo que hemos compartido hasta ahora. No se adelanten, todavía viene más de esta enseñanza. Tengo aquí a José Márquez. Adelante, hermano José Luis. Hay que encender el micrófono. Eso fue la cámara. Ahora el micrófono. No le atinaste, creo. Ahí está. Ahí te escuchamos, hermano. Ya te vemos. Ahora te vemos, no te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, Dios me los bendiga, pastores, Dios me los bendiga, hermanos. Yo nada más quiero compartir un pequeño testimonio acerca de lo que ahorita estábamos viendo como Dios nuestro Padre. Yo comparto con mi hijo Isaac, que está aquí, que pues Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro Padre, Dios es todo para nosotros y que Él hace las cosas, pero a veces Él no me cree. Entonces pasó esta situación de que cuando a mí me detuvieron, me metieron a la cárcel y estaba yo ya para migración, nadie podía hacer nada, nadie podía ir a pagar la multa aquí para sacarme, nadie podía hacer nada. Entonces, Dios como nuestro Padre, bueno, antes de eso, a mi esposa le pasó otra situación de que se quedó sin nada de dinero, absolutamente nada de dinero, solamente dependíamos totalmente de Dios. Entonces, ¿y cuál fue la situación de que Dios me libertó de ahí, me sacó de ahí sin yo pagar ni un solo dólar? Me sacó de ahí, pudo ver mi hijo y decir verdaderamente esto es un milagro. Dios me sustentó, nos sustentó, Dios me sacó sin pagar nada. De aquí mismo, de aquí donde yo vivo, aquí me soltaron, me dejaron libre, pero eso solamente lo hizo nuestro Padre, mi Padre Celestial. Solamente Él lo pudo hacer, nadie más lo pudo hacer. Y ahí pude ver a Dios como mi Padre, como mi libertador, como mi abogado. Eso es todo, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, gracias. Ahí todo lo que el Señor les bendijo, cuánto hubieran gastado en abogados, en esto, aquello, y el Señor proveyó, y bueno, eso lo está viendo Isaac. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos en este punto acerca de Dios como proveedor, como sustentador, como Él nos modela a nosotros eso. Y tengo aquí también ¿quién está? Joseph. A ver, adelante, hermano. Sí, pastor, que Dios les bendiga también a ustedes. Adelante. Lo que voy a decir también es como parte de testimonio también, pastor. Lo que hablábamos al principio, lo que cuando comenzó de que cerca de los padres, ¿no? Yo también ahí me entregaron con mi abuelita materna y sin saber uno a mí que en un futuro, bueno, mi abuela me llevó a la iglesia, a la escuela dominical, ¿no? Y yo de adulto le reclamaba a mi papá por qué la familia es grande, ¿no? Y yo le reclamaba por qué a mí nomás me mandó con mi abuela, ¿no? Y al final de las cuentas, mi abuela me llevaba a la iglesia y a fuerzas, aunque no quería ir a la dominical. Y de ahí, pues, cuando ya crecí, pues me fui a las cosas del mundo, ¿no? Pero siempre había esa semillita puesta en mi corazón de que conocía de Cristo, ¿no? Y era el plan de Dios, no era el plan mío, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios, y las cosas cambiaron. Yo de adulto le reclamé a mi papá también de eso, porque a mí nunca me dio una respuesta en concreto a que yo me quedara satisfecho y estuvimos distanciados varios años, como 10 años por eso que había pasado, ese resentimiento que yo tenía con él y las cosas cambiaron después que conocí al Señor bien, que me metí a las cosas del Señor y ahora que viene frecuentemente para acá, para Estados Unidos, pues las cosas han ido aumentando mejor en la amistad y en todas las cosas sí, nos llevamos mejor ahora y todo. Y hace a mí una semana para atrás le hablé de Cristo y todo, y no, pues ahí está, bueno, porque se prestó, porque se enfermó casi de muerte, y le dije, papi, prepárate, porque yo le llamo papi y a mi mami, pues mami, ¿no? Y me dirijo con ellos así, y sí les dije que aceptara al Señor porque quería verle una vida futura, y me dijo, estará bien, hijo, y no, pues hablé con mami, ahí te lo encargo, mami, para que
pues si en un futuro pues si llega a irse, pues de ahí, pues, ¿verdad? El Señor le extienda la oportunidad de que vaya a reinar con el Señor y ese era mi corto testimonio, pero es en sí ahí el meollo del problema es de que Dios tiene, los planes de Dios son perfectos para que yo conociera al Señor por medio de mi abuela, que mi abuela ya está con el Señor. Y hasta ahí terminé. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Sí, 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 qué importante es que a pesar de que tu abuelita te crió, sigues viendo y honrando a tu papá, deseando su salvación, compartiéndole el evangelio, exactamente. honrándole. Bueno, eso es poner en práctica lo que estamos siendo enseñados. Muy bien, gracias. Adelante, Alex. ¿Se escucha, pastor? ¿Se escucha bien? Ok, sí, nomás algo corto un poco también de mi testimonio, pues yo crecí con un padre que sí nos daba el abrigo, el sustento, pero más que nada que eso a veces hace falta palabras, ánimos. Mi padre es de Chihuahua, entonces él es muy seco, muy duro. Entonces él fue criado, de hecho, él fue regalado a su abuela y se lo trajeron muy pequeño para Coahuila. Entonces, me imagino que él tiene un resentimiento con sus padres. Desde los 8 9 años se lo regalaron a su abuela, entonces emigró, bueno, se vino para acá, para Coahuila, y ahí conoció a mi mamá. Ahí estudió y todo y conoció a mi mamá. Entonces, nosotros somos 5 de familia, puros hombres. Entonces, nosotros nunca tuvimos, pues, algo, una palabra de ánimo, mijo, cosas así que realmente es importante, más que lo material, que tu padre te anime. Y al contrario, en la escuela recuerdo que me daba unas buenas, este, y a veces yo le reclamaba tiempo atrás, le decía, papá, ¿usted creía que golpeándome, pues yo soy flaco? Eh, Cuando estaba joven era un palito, entonces me dejaba caer la mano, me acuerdo, porque entre más me golpeaba, te podría decir que más batalla uno para aprender. Entonces yo recuerdo a mí, a mi copia, el otro cuate nos agarraba, y mi mamá me dice, yo nomás escuchaba los golpes, cómo les pegaban en la espaldita, dice, y me quería meter, pero pues si me metía también me iba a llover a mí, me dice mamá. Entonces, ya de grande, yo una vez le dije, papá, le digo, ¿usted cree que con golpes iba a aprender a leer o a sumar, a multiplicar? Y nomás se queda callado, se quedaba callado. Y le dije, y le dije, ni que ahorita hubiera terminado de licenciado abogado. Le dije, al contrario, pues soy soldador, igual que usted. Le dije, así que los golpes no sirvieron de nada, le dije, para ser un profesional, vaya. Pero eso a mí me dio mucha enseñanza, más que no ahorita que soy padre, ya estoy en la etapa de ser padre. Y yo le digo a mi papá a veces, cuando le hablo, le dije, papá, lo amo mucho, a pesar de las cosas que han pasado. Yo le comparto el evangelio. Él es persona que no, es muy dura, no cree. Entonces, trato a veces es muy difícil presentarle el evangelio a la familia, a veces sí, como que no haya uno por dónde llegarles, pero Dios me da la sabiduría para mostrarles el evangelio, la palabra de Dios. Pero es algo asombroso que a veces al Padre que no encontramos, al Padre terrenal, lo encontramos con el Señor. Ese abrazo que yo siempre he necesitado como hijo, muchas veces el Señor me lo ha dado, esas palabras, ese ánimo que yo he necesitado de un padre, que yo se las doy a Caleb, a Sofía y al próxima. Entonces, yo sé que Dios me va a dar la sabiduría y el amor hacia mis hijos de lo que yo no recibí con mi padre, el ánimo, el amor, yo dárselo a ellos. Tampoco irse al extremo, como decía la pastora Mireya, de, pues ten el iPhone, tengo que trabajar 7/12 porque también es algo malo. Pero como usted dijo, me acuerdo de una predica hace tiempo que dijo, prefiero un burro con el temor de Dios a una persona estudiada lejos de Dios. Eso se me vino cuando estaba escuchando la prédica y lo traigo bien, bien, bien arraigado en mi mente ese dicho. Y sí, la verdad, yo prefiero eso 1000 veces. Una persona que reconozca a Dios, no me importa su vida en cuestión de económico. Y es lo que le digo a mi esposa, dejemos unos hijos en este mundo que conozcan de Dios, pero a través de sus padres. Entonces,
Le digo, y tenemos mucho que trabajar en eso, le digo, los dos. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para ser esos padres. Más que nada, ser ese ejemplo a nuestros hijos, de dejar un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestros yernos, a nuestras nueras. Yo ya pienso en el futuro, va. Si Cristo no viene, entonces yo le digo a mi esposa, oremos por nuestros hijos, por el futuro de ellos, por la nuera, el yerno, que ellos nos vean también a nosotros como personas piadosas, que sea una familia piadosa en el temor del Señor, que no sean reconocidas que gastaderas o cosas del mundo, sino que vean con ojos que temamos a Dios. Y eso cuesta, va a costar y me está costando, pero vale la pena, sufrir por Cristo. Entonces, ese sería mi aporte, pastor. Gracias. Gracias, Alex. Sin duda que nuestros padres, como dice la palabra, nos criaron como ellos sabían, con las herramientas que ellos tenían, algunas de ellas pues limitadas, unas mucho más que otras. Sin embargo, ahora a nosotros nos toca honrarlos a ellos por lo que hicieron, porque finalmente pues su intención era buena, ¿no? Así como decía Alex, pues mi papá me daba durísimo. Bueno, su intención seguramente no era destruirte, sino era con los elementos que él tenía tratar de formar a un hombre de bien. Eso era lo mejor que podía hacer él, ¿no? Era todo lo que tenía. Pero ahora a nosotros nos toca, ya conociendo la palabra, conociendo a Dios, tomar de Dios ese ejemplo y, como decías, ¿no? Que nuestros hijos vean este modelo de paternidad y que encuentren coherencia con mi papá y mi padre Dios, o mi padre Dios y mi papá. ¿Qué tanto se parecen, no? Y eso nos deja un estándar bien, bien alto a nosotros los que estamos criando hijos, así como Alex, ¿no? Que ya lleva, ¿cuántos llevas? Ya llevas unos buenos 3, ¿no? 3 y va por el cuarto. Eso, no. Muy bien, adelante, hermano Porfirio. A ver, no sé si me escucha ahí, hermano. Ahí te escuchamos, hermano. Sí. Hermano, tengo un pequeño comentario. Viendo la serie, la clase de hoy, la enseñanza de hoy, estaba viendo que uno como padre comete muchos errores. Y, por ejemplo, yo de niño a mí me llevaban a la iglesia, pero luego crece uno y pues agarra el mundo, ¿no? Y cuando ya tiene uno hijos grandes, como ya mis hijos ya pues todos ya están haciendo su vida, 4 hijas, un hijo, y mi esposa y yo, pues le pedimos a Dios que nos ayude a enseñarles a nuestros hijos, que ya están grandes, lo que no les enseñamos de niños, o sea, fallamos como padres. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros hijos no se interesan en llevar a nuestros nietos a la iglesia, a enseñar de la palabra de Dios, enseñar de la palabra de Dios. Se ocupan en los quehaceres de la vida. Entonces tratan de recompensar lo que no le dan a sus hijos, porque pues, trabaja el papá, trabaja la mamá, los niños los llevan al daycare y comprándoles cosas y lo espiritual, nada. Entonces, digo, cómo Dios en su misericordia nos enseña, viendo el tema, que si Dios se interesara en lo material, pues todos fuéramos, económicamente estuviéramos, nunca anduviéramos batallando. Dios nos diera lo que necesitamos. Necesita tantos dinero, necesita $20,000, necesita un carro nuevo para que no batalle. Pero Dios no se interesa en nuestra economía. Lo más importante para Dios es nuestra vida espiritual, nuestra alma. Y a veces uno se preocupa, yo quiero más dinero, pero pues Dios sabe que no necesitamos eso. Dios sabe que lo que necesitamos es acercarnos a Él. Necesitamos en lo espiritual, necesitamos arrimarnos a Él. Entonces, como padres fallamos en darle a nuestros hijos lo material, pero lo espiritual nada. Entonces, le digo, o sea, y mi esposa y yo pues nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Orar por nuestros hijos, pedirle a Dios en su misericordia
que los ayude a entender lo importante que es la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos, ¿sí? Así como Dios se preocupa por nosotros en lo espiritual, que nos acerquemos a Él, que estemos en comunión con Él, pues es como debe preocuparse uno como padre por los hijos también. O sea, que lo económico, pues sí es importante, pero eso es en segundo lugar. Primero lo espiritual. Y pues, y yo, mi esposa y yo seguimos orando por nuestros hijos y a la vez, pues lo hago una petición en frente de ustedes para que pues, nos ayuden a orar para que nuestros hijos vean esa necesidad de cumplir esa responsabilidad como padres en enseñar a sus hijos, ellos mismos primeramente, reconocer que ellos conocen el evangelio, saben qué tienen que hacer, mas sin embargo no lo hacen. Y ellos saben que tienen que llevar a sus hijos a la enseñanza, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que les ponen prioridad en otras cosas. Entonces, pues que el Señor nos ayude para entender eso, que pues primero está lo espiritual de nuestros hijos y no tratar de compensar con cosas económicas lo que no hacemos con ellos en lo espiritual, la atención que no les ponemos a ellos tocante la palabra de Dios. Así es. Gracias, hermano Porfirio. Pues sí, la clave de todo es conocer a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la palabra, y en la medida en la que le conocemos, pues vamos entendiendo cómo ser padres, cómo ser mejores padres. En la medida en la que nos parecemos a Él, vamos siendo mejores padres. Y bueno, vamos al siguiente punto, y recuerden, estamos exponiendo cada uno de los puntos y después estoy comentándolo aquí con mi esposa y también dejando oportunidad para que participen en ese punto en específico. Así que bueno, se vale repetir, si así lo desean. Hablábamos de Dios, nuestro Padre, como proveedor, cómo nos modela a nosotros esta realidad de ser proveedor, primeramente de lo espiritual, luego de lo material que viene por añadidura como consecuencia, pero Dios no desea que le veamos únicamente como proveedor, como nuestro banco. Así como a veces nosotros como padres, como decía nuestro hermano, propiciamos a que nuestros hijos nos vean únicamente como proveedores, como el que me va a dar. Y qué triste es que se vea en este país, sobre todo, a los hijos y que no hablan español, a los padres que no hablan inglés, no pueden comunicarse con sus hijos. Los hijos solamente ven a los padres como el ATM, ¿no? Como el cajero de donde sacan dinero, como el que les da los Jordans, los Nike, los zapatos caros, etcétera, pero no les interesa tener ningún tipo de comunicación. Y eso es algo que no vemos en Dios. Nuestro Padre es nuestro proveedor, pero Él desea tener comunión con nosotros. Y eso es algo bien importante porque derriba una de esas doctrinas en donde Dios te atrae irresistiblemente y Él te hace que creas en Él irresistiblemente, prácticamente te está forzando para que creas en Él. Y no es así. Dios, la realidad bíblica es que Dios nos da libre albedrío a todos para que voluntariamente tengamos acceso a esa relación con Él. Y eso tiene mucho más sentido, ¿no? Que robots programados para amar, tiene mucho más sentido a Dios dándole la libertad a todo aquel que cree para tener esta comunión de amor, esta comunión pues maravillosa, ¿no? Paternal con Él. Así que esto es maravilloso. Y la comunión, perdón, implica comunicación. Y esto es muy importante. Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Qué es enseñar? Pues aquí tengo una maestra aquí a mi lado de profesión, ¿no? Enseñar es dar instrucciones. Los maestros es lo que están haciendo todo el tiempo, están dando instrucciones, ¿cierto? ¿Te acuerdas qué instrucciones les dabas a tus niños cuando llegabas al salón de clases? Ay, pues las mismas todos los días. Era repetirles las instrucciones hasta que llegaban a hacerlo habitualmente o automáticamente sin tenerlos que volver a instruir. Como que levante la Repetición. mano para hablar. Sí, las reglas, las rutinas. Sí, pues y luego llevábamos ya un ritmo bien padre y llegaban las vacaciones de
de primavera o de Navidad y otra vez regresaban bien Salvajes. otra vez y volver a enseñar, tardábamos una semana para volver a entrar a las rutinas, las reglas y hasta que aprendían. Así es, Dios igual nos da instrucciones precisas en su palabra. En los 66 libros de la Biblia que nosotros tenemos, vemos ahí las mismas instrucciones. Es lo mismo que Dios tiene para decirnos, solo que nos lo dice de una forma, de otra. Sus instrucciones son claras, son precisas. Me gusta como lo dice Isaías, nos enseña provechosamente y todo lo necesario para nuestra vida cristiana y nuestra vida en general está disponible en la palabra. ¿Por qué es que nos va mal? Pues nos va mal simplemente porque ignoramos lo que Dios nos dice en su palabra. Y esas instrucciones que Dios nos da son para nuestro provecho. Por eso dice el texto, nos enseña provechosamente. En otra traducción dice que te enseña para tu beneficio. O sea, el beneficio en las instrucciones de Dios no es para Dios, porque Dios pues ya es, ¿no? O sea, ya él no cambia, Él no necesita nada, Él es glorioso, todopoderoso. Somos nosotros las criaturas que necesitamos pues el bien que Dios desea para nosotros, pero no podemos obtener el bien o lo que nosotros creemos que es el bien si desatendemos las instrucciones del Señor. Y el Señor nos enseña provechosamente para nuestro bien y nos muestra así su ternura, su amor, todo lo que tiene que ver con Él, pues se trata de amor. El Salmo 32:8 es un salmo que lo expresa así muy lindo, ¿no? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es maravilloso, ¿no? El enseñar viendo a los ojos, el hablar con nuestros hijos viéndolos a los ojos, prestarles atención. Se habla mucho acerca de la autoestima, acerca de la seguridad que tienen los hijos para hablar delante de otros. Vemos a niños hoy que están todos la cabeza para abajo. Hace rato salimos a la calle y estaban saliendo los niños de high school y todos bien, todos jorobados, viendo hacia el piso, caminando así. ¿De qué te habla eso? De una generación que está siendo criada sin que sus padres los vean a los ojos. Son padres ausentes, aunque están allí quizás, no los ven a los ojos, no les muestran su amor, su ternura, pero Dios no. Dios nos ve a los ojos y nos enseña esperando ver en nosotros una respuesta para nuestro propio bien. Y la enseñanza trae consigo corrección, ¿sí? O sea, ponía yo el ejemplo de la escuela, volviendo aquí con la maestra, ¿no? O sea, el alumno recibe la enseñanza, no llega al primer día de clases y le ponen un examen, no, primero le enseñan, luego recibe instrucciones, como decía mi esposa, se le repiten las instrucciones y luego viene una prueba, ¿no? Para poner en práctica lo que ha aprendido. Si reprueba, ¿qué ocurre? Pues ve simplemente en dónde te equivocaste para sobre esos errores que tuviste ponerle más énfasis y más estudio, ¿sí? Sin embargo, la corrección a nadie nos gusta. ¿Por qué? Bueno, porque está la soberbia en nosotros, ¿no? El implica, si nos corrigen, implica que estamos mal y a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, pero solamente así vamos a aprender. Es lo que hace Dios con nosotros. Nos enseña, nos corrige y eso tiene que ver con las pruebas y la enseñanza también trae consigo disciplina. O sea, cuando ya quedó claro lo que se enseñó y deliberadamente se desobedece, viene la disciplina. Es lo que hace Dios con nosotros. Dios no nos dice, ok, vente, ya creíste en mí, eres mi hijo y te da unos varazos. No, o sea, lo que hace Dios con nosotros es que nos adopta, nos enseña, somos discipulados, somos probados, pero cuando somos necios, cuando somos testarudos, entonces Dios nos disciplina y Dios nos disciplina en la esfera de la comunicación, de la comunión. Y esto es todo un proceso que vale la pena que aprendamos porque Dios lo hace con nosotros. Nos enseña, nos corrige, nos disciplina. Así que, y si siempre vemos que él no trata de destruirnos, Él trata de formarnos, de fortalecernos. El propósito de la disciplina, tengamos esto en mente, sobre todo los que fuimos criados en entornos de pronto violentos, abusivos, el propósito de la disciplina no es castigar, porque a veces pensamos, no, te voy a castigar y que te duela. Ese no es el objetivo. El objetivo es enseñar. Y esta disciplina que trae consigo dolor muchas veces, que no es el fin es enseñar. Y debemos de tomarnos el tiempo, así como Dios lo hace con nosotros, de que ya que nos disciplinó, digamos, ya aprendí, ya me quedó claro, ¿no? O sea, ya no, decía el salmista, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y es lo que debemos de hacer con nuestros hijos.
es enseñar, corregir, y si vemos que hay necedad, es disciplinar, pero asegurarnos de que aprendieron, de que recibieron esa sabiduría. Así es como Dios nos muestra su amor. Hebreos 12 dice que el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que podemos ver esto, que la disciplina es muestra de amor, pero la disciplina, según Dios, los golpes, el maltrato, el abuso, el lárgate, no te quiero ver, desaparécete de mi vista, todo eso no es amor, eso destruye, eso causa rebelión en los hijos, los provoca a ira, es lo que dice la palabra, no provoquen a ira a sus hijos, actuar de esa manera es provocar a ira. Si disciplinamos sin haber corregido y haber enseñado, si nos saltamos esos pasos, vamos a provocar a ira a nuestros hijos. El pueblo de Israel recibió instrucciones claras. Dios les dijo en Deuteronomio 4, ¿sí? Oye los estatutos, los decretos que yo te enseño para que los vivas, para que los ejecutes, y entonces vas a entrar y poseer la tierra. Pero Israel, el hijo de Dios, siempre mostró rebeldía, desobediencia, y hemos visto también cómo Dios los ha disciplinado. Los dejó caer en manos de los babilonios, en manos de los asirios, en manos de los romanos, en manos ahora de los alemanes recientemente. O sea, vemos cómo Dios no destruyó Israel, no, les enseñó, les instruyó, dio a su hijo, y ahí ha estado Dios, insistente, ¿no? Como la gallina, decía Jesús, como la gallina trata de juntar a sus polluelos debajo de sus alas, pero Israel ha sido rebelde, sin embargo Dios no ha acabado con ellos. Él sigue amando a Israel y va a cumplir su propósito con su pueblo, y así de la misma manera Dios muestra su amor, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos disciplina si es necesario. Así que valoremos eso, ¿no? Cómo Dios trata con nosotros en este punto de la enseñanza. ¿Quieres decir algo más al respecto? ¿Cuál fue tu pregunta? Acerca de la enseñanza que Dios tiene para con nosotros, de todo este proceso de instrucción, de corrección, de disciplina, en amor. Pues es para beneficio propio y a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando nos portamos bien o cuando le damos respuesta, que al final, pues, el que se beneficia, el que nos va bien, porque Dios bendice la obediencia y pues, algo que mencionabas era que luego a veces cometemos el error en decir: "Señor, cuando tú me hagas entender esto es cuando voy a obedecer". O sea, a veces como el niño chiquito que bien saben cuando están desobedeciendo a sus Se papás, hacen. te hacen, ajá, y a veces nosotros jugamos con Dios de esa manera, o sea, ya conocemos y entendemos porque pues ya ahora no hay excusa de que no podamos entender la palabra de Dios, porque es simple y hay muchas versiones en la cual nosotros podemos indagar cuando realmente escudriñamos la palabra y tenemos al Espíritu Santo que también nos enseña y deliberadamente desobedecemos, porque pues ahora sí que hasta que el Señor, como decías en tu enseñanza, hasta que el Señor me haga entender es cuando voy a obedecer y pues luego ahí es cuando tropezamos y nos va mal y lo reclamamos a Dios cuando era muy sencillo a la primera, ¿no? Obedecer. Exacto. Y vaya que sí nos hace entender Dios, ¿no? Y a veces nos permite pasar por cosas que son dolorosas para nosotros, que no estaban en su plan principal, ¿no? Vienen a ser como a nosotros nos toca a veces como padres, ¿no? ¿Sabes qué? No quería, o sea, yo no quería disciplinarte, no quería llegar a este punto, pero pues tú lo pides a gritos, como me decían a mí mis papás, ¿no? Y a veces así somos con Dios, pero Dios no nos desecha, ¿no? Dios no nos da de más, o sea, no nos disciplina de más, sino lo justo, lo que necesitamos, con el propósito de que entendamos. Recientemente nosotros pasamos una experiencia, ¿no? En la que Dios podría decirse que nos disciplinó. ¿Por qué? Porque habían ajustes que debíamos hacer en nuestra vida, de los cuales habíamos dejado para después y eran en el momento. Y bueno, pasamos una situación dolorosa, pero al final vimos el amor de Dios en eso. Ya cuando dijimos, era por aquí la cosa, ¿no? Ya entendí, Señor, ahora sí ya bájale, y ya Dios le bajó y nos dio chance, ¿no? Nos dejó salir adelante. Así es como nuestro Padre amoroso opera con nosotros, para que nosotros lo hagamos así también con nuestros hijos. Es asegurarnos de que aprendieron la lección y orar con ellos y enseñarles. Esa es la práctica que nosotros tuvimos con nuestros hijos. Ahorita ya están muy grandotes, mi hijo está todo así, más grandote que yo,
pero cuando estaban más chiquitos era eso, ¿no? Cuando era necesario, y era porque no estaban entendiendo, pues les decíamos, ¿no? Va al cuartito, y vas al cuartito en el cual ocurría toda una sesión como de media hora, en donde se les repetía la instrucción, se les mostraba que no habían estado haciendo lo que se les enseñó y que estaban rebeldes y que nos tocaba como padres obedecer a Dios y disciplinarlos y que era una muestra de amor y todo eso. Y bueno, al final terminábamos orando, llorando todos, ¿no? Y decían, ya, papi, ya entendí la lección, no lo voy a volver a hacer, etcétera. Y esto pues es lo que nos ha ayudado a el conocer esto como lo hace Dios con nosotros, nos ha ayudado a aplicarlo con nuestros hijos y ver la bendición, no porque nosotros seamos perfectos, sino. No, y me sorprende cómo Dios, cuando el adulto no es diligente en la instrucción, usa a nuestros hijos. Y cuando usa a nuestros hijos duele más porque pues uno no quiere que a sus hijos le pase nada, ¿verdad? Todos aquellos que somos papás no queremos que nada le ocurra a nuestros hijos, pero cuando nosotros estamos tan enfocados en lo que uno cree que está correcto o estás tan metido en tu trabajo, en las cosas que haces, que no está mal, pero no equilibramos eso y el Señor te llama la atención y no pones atención y usa a nuestros hijos para decir, ok, a ver si ahora sí, ya tengo tu atención, sí, Señor, ya la tienes completamente, dime qué hacer para que este problema se resuelva y ahí va otra vez el Señor. Desde el principio te dije esto y sigo en lo mismo como Jonás y pues bueno, ahí vamos otra vez a regresar y pues es hermoso el Señor lo que tenga que usar por tal de llamarnos la atención. Amén, amén. A ver, voy a dejar oportunidad para que participen en este punto de Dios como quien nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos disciplina. Esto que hemos mencionado, testimonio, una experiencia de cómo Dios los disciplinó, cómo el Señor les enseñó amorosamente. Hay espacio, hay lugar para que compartan, para que participen en este punto. Ahorita vamos a continuar con el siguiente punto, pero quiero dar oportunidad, dar espacio. Si alguien quiere compartir algo aquí, en este punto de Dios como nuestro maestro, como quien nos instruye, nos corrige. Y ahí va Benjamín que está listo ya para participar. Se le ve en la cara, ¿verdad? A ver, Benja, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, algo que también, o sea, simpatizaba o empatizaba cuando decías que cómo Dios nos disciplina, ¿no? A veces uno piensa que tiene claro lo que quiere, ¿no? Y qué es lo correcto. Y a veces a nosotros nos pasó que pues, los dos estábamos trabajando y andábamos avanzando en nuestros trabajos y creciendo. Y el Señor nos estaba mostrando que las decisiones que no estábamos tomando eran las correctas, ¿no? Y uno se compromete y hace contratos y cosas, pero el Señor después te dice, echa un paso para atrás, estás por la dirección incorrecta, ¿no? Pero una de las cosas que pudimos experimentar es, a pesar de cometer ciertos errores, experimentar el amor de Dios en la disciplina. O sea, muchas veces como papás nosotros, cuando nuestros hijos cometen errores en la carne, ¿no? Podemos llegar a pegarles y decirles, no, ¿sabes qué? No me hables. Y los echamos para allá. Pero Dios no es así, o sea, Dios nos corrige, pero aún en ese proceso Él está a nuestro lado, ¿no? O sea, Él no nos desecha, sino que camina con nosotros y nos sigue supliendo. Y a mí eso es algo que a mí... o sea, a pesar de los errores, el Señor estuvo a nuestro lado y suplía nuestras necesidades. Y yo decía, ay Señor, o sea, no merezco que, o sea, yo la regué, o sea, no me merezco que seas tú proveyéndome. Pero aún así Dios me dejó en claro, que yo te estoy proveyendo, yo te voy a cuidar a pesar de tu mala decisión, ¿no? Y bueno, también nosotros como padres tenemos que ser así, o sea, cuando disciplinamos a nuestros hijos, no los desechamos, sino que, ok, hijo, mira, hiciste mal, pero te voy a ayudar a poder hacer las cosas bien, a aprender, a instruir, ¿no? Y también, como padres, no dejar eso de lado, porque muchas veces, ay, no le quiero pegar al niño porque me duele, ¿no? O sea, pero eso es, creo que lo decía Mireya, ¿no? O sea, que a veces le damos lo que el niño quiere y lo dejamos que se críen solos, pero es importante que nosotros
muramos a nuestro yo. A mí, en mi personalidad, me cuesta más. O sea, hay gente que pues se le da más fácil darle el chanclazo, pero a mí es más como que, no le quiero pegar, no le quiero hacer daño. Pero necesitamos morir a nuestro yo y dar ese paso de obediencia al Señor y disciplinar a nuestros hijos. Porque la palabra dice que el que no disciplina, o sea, no lo ama a su hijo. Le estamos haciendo un mal, ¿no? Y a mí, por la gracia de Dios, gente me ha dicho, oye, te salió bien tranquila tu hija. Y pues yo en ocasiones les he dicho, sí, pero no, o sea, es un trabajo, o sea, no, es que a ti te tocó una hija, no, o sea, es pecadora como todos, solo que ha tomado tiempo en instruir y disciplinar, o sea, cuando comete el error, y obviamente no somos perfectos, cometemos errores, pero hacer ese esfuerzo de hablar con ellos, instruirlos, como decía el pastor David, en la enseñanza, no solamente darles el chanclazo, sino que hablar con ellos, bajar a su nivel, ¿no? Enseñarles y pues si no obedecen, pues ponerle highlight, ¿no? Con la vara para que pues el día de mañana no nos avergüencen en público, ¿no? Y bueno, seguimos ese patrón que el Señor nos muestra en su palabra y cómo Él trata con nosotros en la disciplina, pero me resaltaba mucho eso de que aun cuando Dios nos corrige, ¿no? También así con el rey David, cuando el rey David pecó, Dios no lo abandonó del todo, sino que estuvo con él y le dio de su gracia, aún en las consecuencias de la desobediencia. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, es verdad. A veces nosotros volteamos las cosas y decimos, no voy a disciplinar a mi hijo porque lo amo. Pero la Biblia dice al revés, dice, no lo disciplinas. Si no lo disciplinas es porque no lo amas. O sea, porque al que Dios ama lo disciplina, pero ¿cómo nos disciplina, no? Es ahí en donde nos toca hacer la tarea a nosotros. No, la solución no es, no le voy a pegar, no le voy a disciplinar, no. La solución es ver cómo Dios me disciplina a mí, cómo Dios disciplinó a su hijo Israel, cómo Dios trata con nosotros para después yo hacerlo. Si quiero que salgan bien las cosas, pues es así, ¿no? Y es verdad, los hijos no son como árboles que uno planta y dice, me salió bueno el mango, me salió bueno el aguacate, o me salió malo. No, es todo un trabajo que se tiene con nuestros hijos, ¿no? O la falta de trabajo también que tenemos con él. El siguiente punto es Dios, nuestro Padre, como quien se compadece de nosotros, ¿sí? En la comunión con Él conocemos su carácter, conocemos lo que Él mismo dice de sí, en la experiencia también lo hacemos. Y uno de los aspectos de Dios como Padre, ahí en el Salmo 103:13, que leímos al principio, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es como un padre con sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo qué clase de padre? Dice, tierno y compasivo con los que le temen. Esta palabra compadecerse o compasivo viene del hebreo raham, que significa entrañas, es misericordia, es compasión, es como Dios se reveló a su pueblo en Éxodo 34, versículo 6. ¿Qué es esta palabra compasión para comprenderla mejor nosotros? Es el contacto y la comprensión del sufrimiento de la otra persona. Es conocer el sufrimiento de alguien y compenetrarte en el sufrimiento de alguien. No solo eso, va más allá, tiene que ver con la acción de aliviar, no solo el deseo, sino la acción, hacer algo para aliviar el sufrimiento o la situación dolorosa de alguien. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Dios vio nuestro sufrimiento, que nos trajo el pecado, el dolor, la destrucción, el fin, la muerte, y el Señor se compenetró en nuestro mundo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, viniendo Jesús y siendo parte de este mundo pecador, corrupto. Dios mismo, dice la palabra, que se encarnó. Jesús se manifestó a nosotros cuando vino el cumplimiento del tiempo y no solo se compenetró y vio y dijo, ay, pobrecitos pecadores, qué terribles. No. Él mismo dice la palabra que se hizo pecado por nosotros, ofreció su vida, el Padre ofreciendo la vida de su Hijo, el Hijo dando su vida voluntariamente y recibiendo el castigo del pecado. ¿Para qué? Para aliviar nuestro dolor y para evitar la muerte eterna de aquel que cree. Y esa comunión con el Señor es para los que le temen. Si esta compasión del Padre no se limita a la salvación, se extiende para los que le temen, los que permanecemos en Él, en comunión con Él,
nos sometemos a Él y venimos a disfrutar a plenitud de esta compasión del Señor. Y esto creo que la mayoría de nosotros podemos experimentarlo, podemos dar testimonio de ello, de cómo cuando hemos estado permaneciendo en Él, en comunión con Él, sometidos a Él, podemos sobrellevar cualquier situación. Podemos experimentar la compasión de Dios y valorar aún esas cosas que a lo mejor para otros no son valiosas, nosotros las podemos valorar, como decía al principio mi hermano Julio, ¿no? Estoy en este lugar, viviendo bajo este techo y ahí puedo ver la compasión, ¿verdad? La provisión y la compasión de Dios, ¿no? Y en muchas otras áreas podemos nosotros dar testimonio de la compasión de Dios, de cómo Él ha tenido misericordia de nosotros, ha sanado nuestras enfermedades, ha aliviado nuestras dolencias, es lo que vino a hacer Él en la cruz del Calvario, y así vemos, ¿no? ¿Habrá alguien, mi amor, o habrá alguien también que quiera dar testimonio, que quiera ahondar en este punto de Dios como un Padre tierno y compasivo que se mete en nuestro dolor y alivia nuestro dolor, nuestra enfermedad, etcétera? Pues para darle tiempo que se animen, pues a cada rato, ¿no? El Señor nos muestra esta parte de su carácter de ser compasivo y tierno, porque cada día en algún punto de nuestras vidas pues deshonramos a Dios o le desobedecemos, tal vez en alguna actitud o un pensamiento, y Él siempre nos ama y nos ve con esa compasión y, y es un fruto que personalmente eh, he tenido que realmente enfocarme en la instrucción con nuestros hijos porque pues, pues por los patrones que uno viene arrastrando, que en algún momento le pedía consejo a nuestra pastora Vicky de cómo que uno cree que ya le enseñó a sus hijos o de obtener una respuesta de nuestros hijos en la obediencia en cualquier área. Y ella me preguntaba, ¿y cómo se lo pides? ¿Cómo le dices? Pues dije, pues sí, la regaño, los regaño y de la expectativa que hay en el hogar, por ejemplo. Y ella me decía, mira, yo te voy a dar un consejo. Esto yo lo aprendí ya después y me dijo, pídele las cosas por favor. Entonces, algo que pude entender dentro del estudio de mi carrera fue nunca gritarle a los niños, inclusive en el salón y varias que me conocen que trabajaron conmigo, saben que yo nunca le gritaba a mis alumnos, nunca. Entonces, usaba estrategias para llamarles la atención, porque a mí se me hacía una falta de respeto, ¿no? Porque uno tiene que modelar la respuesta de tus alumnos. Y lo mismo practicaba en casa. Pero en casa sí, a veces ya como convivimos ahora tanto, entonces sí solía así como que salir la carne y a gritar, ¿no? O a alzar la voz. Entonces, la pastora Vicky me enseñaba eso, me decía, nunca levantes la voz. Entonces, ahí les paso el tip a las mamás, a los papás, no le gritemos a nuestros hijos, no están sordos, ellos se entienden y les habla con templanza, con esta compasión con la que el Señor nos habla, sobre todo porque ellos son quienes nosotros les estamos modelando. Entonces, si les estamos gritando, faltándoles al respeto, pues la respuesta de ellos va a ser la misma, porque eso es lo que estamos enseñando. Entonces, no podemos ponernos en un papel de que yo soy la mamá y tú. Sí, y eventualmente el niño o la niña va a ir creciendo entendiendo que la autoridad es mamá y papá, pero con una raíz de amargura. Lo va a hacer por temor a que uno no le voltee la cara o porque a veces también llegamos a ese punto de ese tipo de abuso. Entonces, es ahí donde tenemos que poner mucha atención. No es necesario gritarle a nuestros hijos, es hablar con ellos y pedirle de favor. Hijo, ¿me podrías ayudar en dejar tu recámara limpia, por favor? Sí, mamá. ¿Me podrías ayudar aquí? Todo es preguntar, hija, ¿me podrías asistir aquí? Entonces, cuando la pastora Vicky me decía eso, yo decía, ay, qué flojera, es más rápido para mí, haz eso y sí lo hago. Nuestros hijos nos obedecen y tienen temor. Pero cuando empecé a usar esa estrategia con mis hijos, como que sí, de repente sí como que acaban de onda, pero sí funciona.
de verdad, y no tardó mucho, o sea, fue yo creo que en semanas cuando ya dije, ¡Ah! Yo no lo podía creer, o sea, esto funciona. Y ahora que subo a la recámara de mi hija y veo todo recogido y así como que, órale. O sea, quién sabe dónde lo ha derrochado, a lo mejor lo metió en el closet, no sé, pero el punto es ese, es animarlos a voltear esas estrategias. Y se aplica ahí lo que recibíamos este domingo, ¿no? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ¿sí? Y esa cualidad debe ser algo que nos identifique a los que servimos a Dios, a los cristianos en general, y que se pueda constatar en nuestra casa, ¿no? Porque imagínate nuestros hijos el impacto que reciben cuando nos ven en la iglesia. Sí, hermano, Dios le bendiga, pásale por aquí, pásale por allá, hermanito, aleluya. Ay, sí. Y hasta te cambia el tono de voz. Y en la casa, ¡ah! A gritos así terribles, y cero amabilidad en la casa, ¿no? Entonces es en donde nuestros hijos dicen, a ver cómo, o sea, mi papá se transforma, mi mamá se transforma cuando llega a la iglesia, es otra persona, y no está padre, ¿no? O sea, que seamos amables desde la casa. Cuesta trabajo, a lo mejor ya tenemos un patrón que ha sido así por años o etcétera, pero vale la pena hacer ajustes, hacer cambios, y que nuestros mismos hijos, como decía mi esposa, a ver, órale, o sea, Dios está obrando en mi papá, Dios está haciendo algo en la vida de mi papá. Y algo muy importante también en cuanto a este punto de los gritos, de el no ser tierno y compasivo, ¿no? Que es lo opuesto, ¿no? El ser de los que gritan, de los que maltratan, de los que ofenden a veces. Es que también estamos enseñando a nuestros hijos cómo relacionarse con la autoridad, porque ellos salen a la... Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos que si le decimos, oye, hijo, esto, ¡ah! Y después gritamos, y ellos solamente responden cuando hay grito, imagínate cuando salgan a la sociedad. O sea, si el policía le tiene la macana en la cabeza, es cuando va a obedecer. Entonces, no, ellos tienen que entender que la autoridad es igual a respeto y a honra, no a miedo. O sea, no es que yo obedezco porque tengo miedo a que me pase esto, no, es que yo obedezco porque la autoridad así lo dice, porque Dios pone las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, es una formación integral en nuestros hijos. Y bueno, pues voy a continuar con el siguiente punto para lograr cubrir todo, y al final pueden regresar y participar sobre algunos de los puntos que ya tocamos. El último punto tiene que ver con el modelo de paternidad, es una manera de conclusión, porque muchos de nosotros tenemos una imagen distorsionada acerca de la paternidad. ¿Sí? La gente del mundo carece de sabiduría para criar a sus hijos, ya sea que abusan de su autoridad por medio de maltrato, de abuso, etcétera, o minimizan su autoridad dejando que sus hijos les griten, dejando que sus hijos les ofendan, dejando que sus hijos pues les falten el respeto, dándoles todo, ¿no? Vemos los dos extremos. Eso es lo que vemos nosotros. ¿Por qué? En la gente del mundo. Porque los recursos de la gente del mundo son limitados, son falibles. Y algo que es muy cierto, nosotros que somos de la generación pasada, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo que estamos en nuestros 40, a nosotros, yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando era joven, cuando éramos adolescentes que estábamos en la escuela, tal niño tiene un problema, no sé, está en drogas, tiene baja autoestima. No, que la niña salió embarazada, tiene baja autoestima. No, que hizo todo era baja autoestima. Y la enseñanza iba enfocada en elevar la autoestima. Eso es lo que nos tocó a nosotros, tú estarás de acuerdo, ¿no? Era mucho énfasis en elevar la autoestima, y tú puedes y tú lo vas a hacer. Y ahorita nosotros vemos los resultados de esta filosofía. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De las filosofías del mundo. Y ese énfasis es más marcado acá en Estados Unidos, de empoderar a los niños y darles demasiados derechos, demasiados privilegios. Y nosotros lo vemos, ¿sí o no? Cuando vamos a México y venimos para acá, ¿cómo es el servicio al cliente allá y cómo es el servicio al cliente acá? Pues como el pastor Chuy predicaba el domingo acerca de los meseros, de un buen mesero, cómo sabe lo que pide cada persona. O sea, allá es así, o sea, el mesero te atiende súper bien, con señor, señora, todo, y cualquier nivel de restaurante donde vayas. Nos han invitado a unos muy lujosos, otros hermanos, y
sea, hemos visto tanto en la taquería como del Carmen Luis, que acá en restaurantes, o sea, una amabilidad abismal. Y cruzamos la frontera, llegamos a Houston y vamos a Starbucks en el aeropuerto y la cajera ni te ve a los ojos, así de plano, ¿no? Está así, "Ocho", así, ¿no? ¿Qué quieres? Así, ni te ve a los ojos, y está así como que, o sea, siente uno la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en un país se forma a la generación, se formó a esta generación de una manera y en este otro país se formó a la generación de otra manera. Y vemos los resultados, ¿no? Cómo son evidentes. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué es lo que quiero compartir con este punto? Que la filosofía del mundo tiene sus errores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, no solo tenemos la experiencia o el ejemplo de nuestros padres, tenemos la palabra de Dios y eso hace toda la diferencia. A algunos cristianos todavía los escucho decir, no, pues es que a mí mi papá me trató así, me hizo así, me hizo así. Y bueno, pues que le vaya bien a mi hijo con que yo le dé un poquito de aquello, de lo que a mí no me dieron. O a mí no me dieron nada, yo les voy a dar todo a mis hijos. O a mí me pegaron, yo no les voy a pegar a mis hijos. No, todo eso es tratar con el asunto de manera terrenal, de manera mundana, ¿no? Es más bien, ok, a mí me trataron así, 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 ok, de lado, ¿no? Honro a mis padres. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es mi experiencia con Dios en cuanto a Él como mi padre, yo como su hijo? Y eso es lo que hace toda la diferencia. A lo mejor alguien tuvo un padre que falló para proveer lo más básico, que fue autoritario, que fue frío, que fue maltratador. Bueno, la tendencia es hacer todo lo contrario, pero cuando Dios no está en la ecuación, nos vamos al otro extremo, ¿no? Algunos se convierten en padres solapadores, que simplemente no les ponen límites a sus hijos, que les permiten que les falten el respeto. Yo he visto a niños en los supermercados, etcétera, niños gringuitos, ¿no? Que cómo les hacen berrinches a los papás y se queda uno así como que, órale, a este niño le falta, pero disciplina urgente, ¿no? Le faltan límites, no los tiene y los hijos y los padres, perdón, sin manifestarse. Quizás tuvieron padres abusivos y ellos están en el otro extremo, ¿no? Hay casos en donde los padres no tuvieron papá, fueron criados por alguien más y cuando se convierten en padres, pues podemos ver cómo no tienen una referencia, pero Dios es nuestro modelo de paternidad. Él nos reveló en su palabra cómo es Él como padre, su carácter, y nosotros estamos llamados a imitarle a Él en su carácter y en cómo tratar con nosotros. Así que voy a abrir de nuevo el espacio para compartir. Ahora sí, ya en general, si quieren compartir algo, testificar algo, dejo el espacio abierto. Faltan unos minutos para terminar y pueden hacerlo con toda confianza, ¿eh? Ahí está Alexis y D'Angeli. Adelante. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Hablando acerca de cómo Dios es compasivo, ¿verdad? Con nosotros, yo recordaba que aún habiendo crecido en la iglesia, por supuesto, eso es un caminar, pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Y me recuerdo que hubo un tiempo donde definitivamente yo estaba alejada espiritualmente, tal vez físicamente no, pero espiritualmente estaba alejada del Señor. Pero Dios tuvo compasión de mí, y realmente que podría Dios haberme hecho pagar mis malas decisiones de una manera muy cara, pero en esa compasión el Señor tuvo misericordia y gracias al Señor ahora puedo servir al Señor con libertad, con amor, con entendimiento, ¿verdad? De que lo que hacemos para el Señor y que vivimos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, que era también un punto de la enseñanza, ¿verdad? Y ese es mi deseo, ¿verdad? De que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos que ese es nuestro propósito de vida, vivir para la gloria de Dios, en lo que nosotros sea, en lo que sea que nosotros hagamos, que estemos glorificando al Señor, ¿verdad? Y en cuanto a como padres, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros
nuestros hijos cometen algún error y no tenemos compasión con ellos. No fue mi caso, pero sí sé de muchos casos de niñas, de señoritas, ¿verdad? Que lastimosamente, también por falta de instrucción, por desobediencia, salen embarazadas en sus casas y sin casarse y esto, y lo que sus papás hacen es pues desecharlas, desterrarlas, de mirarlas como extraños, ¿verdad? Y incluso en familias cristianas se da eso. Entonces, no es justificable el pecado, pero por supuesto que debemos de usar de esa compasión, ¿verdad? Que el Señor ha tenido con nosotros. Y en mi caso, que tengo niños pequeñitos, de veras, hermanos, que tengo que usar mucho de esta sabiduría, ¿verdad? De este tip que nos acaba de dar la pastora. Y yo decía, ay, Dios mío, sí. Ya casi solo le decía, ¿por qué habla mal de mí? Ahora me vieron. Pero realmente que debemos de poner en práctica, y esto es lo bonito, ¿verdad? Estos espacios de que no solamente nos quedamos en la enseñanza aquí, que dice la Biblia que estamos haciendo mal, sino cómo nosotros podemos mejorar, poner en práctica y vivir como Dios quiere que vivamos. Gracias, Angeli. Gracias. Tengo por ahí a Daniel o Isabel, no sé. Sí, Ajá. A ver, ahí pueden encender su micrófono. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos comentar, quiero comentar sobre una parte del inicio de la enseñanza, donde, Pastor David, tú comentabas en la clase de hace 4 años que Dios nos da todo para que con nuestra vida lo glorifiquemos. Nos hizo para su gloria. Entonces yo quiero compartir para la gloria de Dios que un error que yo cometí en mi vida fue que me dediqué mucho a trabajar. Trabajé en Coahuila, en Chiapas, en Michoacán, en la Ciudad de México y en Jalisco. Y aunque en cada una de esos lugares yo asistía a iglesias, no logré disciplinarme como para quedarme en una sola ciudad, porque yo en el trabajo le daba mucha prioridad porque pensaba que tenía que proveer para mi familia. Entonces, Dios nos enseña que no debemos de buscar las cosas materiales, sino las cosas eternas. Ese fue un error que yo cometí y obviamente trae algunas consecuencias. Sin embargo, quiero compartir también que en el caso de mi papá y mi mamá, ellos se casaron en 1949, se casaron en San Miguel de Camargo, actualmente Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Mi papá nació en Dallas, Texas. Él se quedó a trabajar, más bien se fue a trabajar a Dallas, Texas, para proveer. Él, conforme a su visión, él prefirió trabajar y proveernos materialmente. Y mi mamá, que tenía una baja instrucción, sin embargo, después de 6 o 7 años de casada, ella aceptó al Señor y nosotros crecimos solamente con la crianza de mi mamá. Mi papá nos visitaba cada 3, 4 meses, pero gracias a Dios que ahí nosotros Dios tuvo compasión de nosotros porque le dio a mi mamá sabiduría para instruirnos. Sí nos dio chanclazos y cintarazos y todo, porque éramos 9. Actualmente somos 8. Falleció el mayor. Sin embargo, fue la compasión de Dios que ayudó a mi mamá. Y para la honra y gloria del Señor, quiero decirles que prácticamente todos a la fecha, más bien todos a la fecha, estamos en los caminos del Señor. Tengo varios hermanos que son pastores, y todo para la honra y la gloria del Señor, porque ahí yo sé que hay muchos matrimonios donde el padre no está, ya sea por proveer, porque dejó a la esposa, porque falleció, lo que sea, pero Dios es el padre de todos los hijos, o sea, de todos los cristianos, y entra por compasión y por amor
entra en apoyo de la madre que se queda al frente del hogar. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Daniel. Gracias. Bueno, pues estamos llegando al final. Estamos a buena hora para concluir. Pues quedémonos con eso. El poder cultivar con nuestros hijos una relación de ternura, una relación cercana en donde nos interesemos por ellos. Una de las cualidades que veíamos es la compasión, el compenetrarnos en el mundo, ¿no? De nuestros hijos, que nos interese lo que ellos están viendo en la computadora, en la televisión, lo que platican con sus amigos. Fomentemos eso, ¿no? Que ellos se acerquen a platicarnos. A mí me da mucho gusto, y lo digo sin jactancia en lo absoluto, me da mucho gusto que yo, ahorita mismo estamos aquí en mi oficina y aquí es donde yo hago todo mi trabajo pastoral, de preparación y estudio y todo eso, y a mí me llena de gozo ver a mi hijo aquí que se para y entra. Mi hija igual, cuando necesitan algo entran y viene mi hijo y me enseña, oye, mira, papá, aprendí esto en la batería, o me platicó eso, y entran y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para escuchar a mis hijos, y ellos tienen esa confianza de hacerlo, ¿no? Así que fomentemos eso. No es automático, eso genera mucho trabajo, o trae mucho, viene consigo pues, mucho trabajo el poder hacer eso, escucharles. A veces nos platican cada sonzada que para uno es una sonzada, pero para ellos es muy importante, ¿no? Y no decir, sácate tú esas cosas y menospreciarlos, ¿no? Ay, tú, cosas de no sé qué, en mis tiempos era mejor, o cosas así. Eso los desanima, ¿no? Eso los agüita, como decimos. Entonces, darles el valor y nos dicen su sonzada, decir, qué bueno que está padre, ¿no? O tener ese diálogo y abrir para que ellos sepan, oye, mi papá se interesa por lo que me interesa a mí, se interesa por mí, me ama, etcétera, ¿no? Eso es algo muy importante, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, enviando a su Hijo, lo hizo, compenetrándose en nuestro mundo, apropiándose de nuestro pecado y dando su vida. Así que bueno, quedémonos con eso, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, por revelarte a nosotros como Padre. Gracias porque con esa base de tu revelación hacia nosotros como Padre misericordioso y compasivo, podemos nosotros ahora ser padres, podemos tener un estándar y de dónde echar mano para ser buenos padres con nuestros hijos. Oramos por nuestros hermanos que necesitan restauración, que tú les sanes en su alma, si fueron dañados, si fueron heridos, que puedan, Señor, hacer un lado las heridas y ver, Señor, el ungüento de tu palabra y ese ánimo que nos trae ella, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu provisión, por tu instrucción, por todo y en todo te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y felicidades también a